Bueno, llama la atención, ¿no?, que no haya habido policías, como decía o relataba la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en las afueras de la casa del gobernador, de la residencia del gobernador, porque justamente el único segmento dentro de los empleados públicos de la provincia de Santa Cruz que están cobrando su sueldo son justamente los policías, para que esto no ocurra, ¿no? Pero bueno, efectivamente ocurrió. Para hablar de este tema, que tiene dos aristas, me parece. Una, el por qué llegamos a esto desde el punto de vista financiero, económico, no se pueden pagar los sueldos. Está Marcelo Capelo, que es el titular de Hieralde, de la Fundación Mediterránea, economista de Córdoba, muy destacado. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, Beto. Te habrán llamado mucho esta semana por este tema, seguramente, ¿no? Sí, sí. Y Eduardo Marcapdevila, abogado, ex secretario de Seguridad y ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba. Eduardo. ¿Qué tal, Beto? Un gusto. Ahora, desde el punto de vista político, ¿cómo lo viste esto? En la presentación, lo que ocurrió en la Casa de Gobierno, lo de Cristina, especialista en seguridad. A ver. En primer lugar, que es lamentable, es decir, vamos a ser claros, arranquemos por ahí. Es lamentable que todo marco a esto. De anarquía, todo marco de pueblada es malísimo, malo, muy malo. Pero también, al margen de las razones económicas que Marcelo va a dar y con mucho conocimiento, sí digo de que desde el punto de vista político, bueno, son las consecuencias de esta forma de gobierno que ha tenido el kirchnerismo durante tantos años, que es de crear conflictos, de fabricar enfrentamientos, y bueno, y se da aquello que nos enseñaban nuestros padres, ¿no? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Segundo lugar, sí, sinceramente a mí me afectó, porque me pareció muy patético esta muestra de desinstitucionalización en que vuelve a incurrir otra vez esta mujer, actuando en la casa de la gobernación, pues ni siquiera es la casa de su cuñada, es la de la gobernación, como si ella fuera la dueña de casa, mostrando el vidrio, mostrando el mueble, en algo que es, creo yo, todo un acto, es decir, es todo mentira, es todo ficticio, como ha sido ella siempre, ¿no? Porque particularmente creo que en ningún momento hubo peligro o no hubo una custodia que estuviera actuando. Lo que hubo fue un reproche social. Por supuesto, es un conflicto que es generalizado. Porque yo he escuchado las cifras que dio la propia gobernadora. Cuando a vos te dicen que en una población de 330, 340.000 habitantes hay 88.000 sueldos públicos, estamos hablando de que toda la población, toda en su conjunto, íntegra, pues multiplicar eso por 3 o por 4, depende del Estado. ¿Directa o indirectamente? Claro, si el Estado no paga, entonces tenés toda la provincia en conflicto, absolutamente toda, ¿cierto? Además, bueno, ¿qué es lo que ocurrió en esto? Pues también se dice, ojo, que de esos sueldos hay miles que no están acá en Santa Cruz, sino que están en Buenos Aires, haciendo política. Se empezaron a mostrar, ¿no? Justamente actas de nombramiento, resoluciones de nombramiento, decretos, etcétera, etcétera. Y a eso agrégale cuál es el origen político de todo esto. Una de las frases más perversas que se han dado en la Argentina en los últimos años, que fue el marido de esta mujer, cuando dijo aquello de que para hacer política hace falta plata. Beto, a partir de una definición de esa naturaleza, todo es hasta el infinito. ¿Por cuánta plata hace falta? Y no sabes. Ahora, los pobres no pueden hacer política, esto está claro, ¿no? Me parece que es un deporte para gente que tiene dinero. En este esquema sí. Si no tenés, no. No, en este esquema sí. No podés entrar a los medios de comunicación, no podés pautar, andás remando por allí, ¿no? Sí, pero además cuando... Pará. Porque una cosa que me digas, bueno, tengo dificultad para llegar al medio de comunicación. Bueno, trata de ser noticia por otra cosa. Ojo, porque si vos sos un tipo con propuestas importantes, pero no tengas la plata, el medio de comunicación no va a ser tan estúpido de dejarte pasar. No sé si me explico. Hay modos de solucionarle, pero cuando la política es crear mano de obra de choque, a eso necesitas pagarles sueldos, tenerlos adocenados. Y a partir de allí empezás a entender por qué tenés todas estas situaciones. Yo creo también de que los argentinos y los gobernantes argentinos, alguna vez tenemos que empezar a discutir, no digo para hacerlo, no, pero discutir cosas verdaderamente importantes y no ir sobre la coyuntura. Por ejemplo, yo tiro el tema porque a lo mejor es una barbaridad, Capelo, pero a lo mejor sirve. ¿Por qué en la Argentina aquello de que el Estado nunca quiebra? Vos dale al Estado, total, el Estado nunca quiebra.
Entonces los juicios que contra Capdevila son de 100.000 mangos, cuando son contra el Estado son de 2 millones. ¿Cierto? Sí. Es más fácil que en la tabla del 1 hacer un juicio al Estado. Entonces, ¿por qué nunca quiebra? ¿Por qué nunca quiebra? No llegará el momento, usando estos ejemplos... Pero porque el Estado no se hace tenido. cargo de sus cuestiones también. A ver, el otro día decía Adrián Simeoni, sentado donde está Marcelo, y le damos paso. Adrián Simeoni decía, cuando hablamos, por ejemplo, de la inflación y empezamos rubro por rubro, ítem por ítem, pongamos déficit fiscal, la mala cuenta del Estado, lo que gasta además el Estado, que también tiene mucho que ver y tiene un impacto. ¿No es así, Marcelo? Por supuesto. Recién decía Capdevila el tema de que no quiebran los estados. En Argentina ocurre que cuando el que tiene problemas es una provincia, viene un rescate de la nación normalmente, y si el que tiene problemas es la nación, emite billetes, la maquinita del Banco Central, y de esa manera nunca va a quebrar. Pero nos genera inflación, esto que vos recién planteabas. Altísimo déficit fiscal, le damos a la maquinita y eso genera mucha inflación. Bueno, ahora Macri no está bajando el déficit, pero está financiando más. No está bajando el déficit. No lo está bajando, pero está financiando más con endeudamiento externo, menos con la maquinita. O sea, no sé qué es peor, ¿eh? Menos inflación, pero más endeudamiento. En el caso de Santa Cruz, lo que tenemos en los últimos años, por lo menos en el 2015, 2016, no hay datos oficiales del 17, es que es la provincia con mayor déficit fiscal per cápita. Conviene acá medir per cápita porque Santa Cruz tiene 350.000 habitantes, contra la provincia de Buenos Aires, que tiene cerca de 19 millones de habitantes. O sea, hay que llevar las variables al per cápita, al por habitante, para poder comparar. Es la que tiene mayor déficit. Uno diría, ¿por qué no tiene recursos Santa Cruz? No, Santa Cruz es una de las provincias más ricas del país. Con Tierra del Fuego, con la capital federal, son de las provincias o la ciudad de Buenos Aires, de los más ricos, con mayores ingresos, en el caso de la Patagonia. ¿Tierra del Fuego también? Sí. Por el petróleo, por el gas, en el caso de Tierra del Fuego también por la promoción industrial que tiene, están entre las provincias con mayor nivel de ingreso. Y por ende el Estado recauda mucho. Santa Cruz es la tercera provincia con ingresos propios. En el ranking de ingresos propios es la tercera. Y a su vez es la octava en transferencias que recibe del gobierno nacional, en 24 jurisdicciones. Tercera en un caso, octava en el otro. Pero tiene el déficit más grande. ¿Por qué? Porque tiene el gasto público per cápita más grande junto con Tierra del Fuego. O sea que el déficit y los problemas financieros que ahora tienen, que no pueden pagar los sueldos, es porque tienen el mayor gasto público. ¿Y cómo lo resuelve? Teniendo en cuenta que antes pasaban la zanahoria por delante del hocico de la nariz de todo el mundo y se jubilaban a los 40, a los 45. Muchachos, en la justicia queremos meter algunos cambios. ¿Alguien quiere jubilarse con el sueldo pleno de juez? A los 40, jubílense. Digamos, y después hay que pagarlo, alguien lo tiene que pagar en definitiva, porque eso significa el déficit, ¿no? ¿Por qué hay ese déficit tan grande? ¿Cómo se resuelve esto? Si no es achicando un poco, haciendo alguno deber y tratando de achicar un poco. ¿Qué otra forma hay? Para llegar a eso, ¿por qué hay un déficit tan grande? Porque en los años de Cristina y de Néstor recibía mucha transferencia discrecional Santa Cruz. Hay dos tipos de transferencia, la que se recibe automáticamente como la coparticipación y la otra que viene más política, porque se decide enviarle los famosos dinero. ATN de Menem, ¿no? Que llegaban a los amigos y a los otros no les llegaban. Que ya no son los ATN, son muchos otros fondos. Sí. Santa Cruz recibió 25.000 pesos per cápita del 2004 al 2015, acumulados a valor actual, ajustado por inflación, contra, por ejemplo, Formosa, que recibió 16.000, que era otra provincia favorecida. Pero de 25 a 16.000, Santa Cruz tiene 10% de la población con NBI, y Formosa 25. O sea que ni siquiera se tenía en cuenta la gravedad del problema social para enviar el dinero. Simplemente recibía Santa Cruz porque de allí venían los últimos dos presidentes. Entonces, con ese dinero se acostumbraron a gastar mucho y mal. El dinero para la obra pública ya sabemos lo que pasó. Mucha corrupción, muchas obras que ni siquiera se realizaron, y a su vez aumentó mucho el gasto corriente, especialmente en personal, y ahora Santa Cruz tiene 115 empleados públicos cada 1.000 habitantes, contra, por ejemplo, Santa Fe o Córdoba, que tienen 35 empleados públicos cada 1.000 habitantes. O sea, más de 3 veces la proporción de Santa Cruz respecto de Córdoba o Santa Fe. Evidentemente no le hace falta tanta gente para prestar los mismos servicios. Es una provincia rica, a tu juicio, mal administrada. De las más ricas del país. De la más rica, muy mal administrada. De manera que ahora, con un empleo público muy abundante, más del 70% de los recursos del presupuesto se van a pagar salarios. Cuando una provincia llega a esa situación, que suelen empezar a tener problemas cuando se pasan del 55% y están en más del 70%,
y no te queda otra que o bajas la cantidad de empleados públicos o empezás a esa cantidad de empleados públicos a subirle los sueldos por debajo de lo que suben los sueldos otras provincias para poder con el tiempo ir nivelando con el resto de las provincias, porque si no te tienen que seguir ayudando. Y la pregunta es, ¿por qué hay que seguir ayudando a una de las provincias más ricas del país? Y por eso en el gobierno de Macri lo que ha ocurrido es que ahora recibe transferencias discrecionales acorde a lo que es Santa Cruz. Lo que pasa es que han tomado a las provincias y al Estado con botín político, ¿no? El día que se rinda concurso para entrar a la administración pública, a lo mejor no va a ser tan fácil y no va a haber semejante cantidad de empleados públicos, pero hoy a todo el mundo se le paga con un carguito. Este es el tema, ¿no? Es que un minuto para cada uno para cerrar. Es que, a ver, es que es como que no hay otra manera de hacer política en la Argentina que no sea regalar plata ajena que la plata del Estado. Discutir ideas, poco. No existe directamente. Y fíjate vos, nosotros tuvimos en Córdoba una situación gravísima en su momento. Yo fui protagonista de esa situación. No vamos a hacer los estúpidos. Pero la cosa era diferente. En aquel momento había razones de tipo externo, ¿cierto? Fue el efecto tequila, todo lo que significó eso en el marco económico del país, y errores nuestros. Porque en el año 94 ya se avisoraba que en el año 95 iba a haber problemas en toda la región, no solamente en Argentina, y nosotros tomamos las medidas. Y luego una equivocación política cuando se creyó que la buena relación con el presidente de ese momento alcanzaba para solucionar cualquier dificultad. Y no fue así, porque el poder no lo tenía en ese momento el presidente, sino el ministro de Economía, y yo formé parte de la por eso lo digo con conocimiento, tengo en mi casa, tengo el acta incluso, cuando se hizo la reunión de gabinete, donde estaba el pedido expreso, es decir, las condiciones que ponía el ministro de Economía de la Nación para que Córdoba pudiera acceder al crédito, porque era eso, no era plata, era acceder al crédito bancario, que era transferir la caja, privatizar EPEC y el Banco de Córdoba. Se hizo un acta notarial donde el gobernador de ese momento le pidió a todos los ministros y a los presidentes de las cámaras que dieran su opinión si se aceptaba o no se aceptaba. Y resolvimos por unanimidad no aceptarlo. Pero fue una decisión nuestra y, insisto, un error previo de cálculo o de diagnóstico de lo que se veía. Algún día vamos a hacer un programa sobre este tema. Con mucho gusto. Me parece que daba un programa. Te traigo el acta, si quieres. Un minutito para cerrar. Un minuto queda nada más. Santa Cruz va a tener que tratar de solucionar sus problemas en forma independiente, autónoma, obviamente con la ayuda que va a seguir teniendo del gobierno nacional, pero será una ayuda similar a la que reciben provincias como Santa Cruz, como pueden ser Chubut, o puede ser Río Negro, algunas otras provincias patagónicas. Pero no podemos recurrir al argumento de que tienen que seguir enviando el mismo dinero que recibían en los años de Néstor y Cristina, porque eso fue mal hecho, eso fue una situación locura, que nunca debería haber ocurrido. Absolutamente discrecional y desigual para con el resto de la provincia. Exactamente. ¿No? Corrientes no recibe un peso, bueno, Córdoba tiene una pésima relación de la Sota con Cristina y acá tampoco venía a Santa Cruz ahora tendrá que arreglar sus cuentas fiscales. Si la planta de personal está sobredimensionada, tendrán, y no quieren ajustar la planta de personal para no tener problemas sociales, tendrán que ir aumentando los sueldos a menor ritmo que las provincias vecinas y de esa manera van a poder arreglar la situación. También está la caja de jubilaciones, con mucho más beneficio que los que tienen las otras cajas de jubilación. 50 años se jubilan. Sí, a los 50 años se jubilan. Sí, es difícil, realmente es difícil. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. Una vuelta de tuerca con respecto al tema. Santa Cruz, que ha estado en el candelero de opinión pública esta semana. Resumen de noticias número 2 y después vamos a discutir sobre el tema de los presos, esto de la puerta giratoria, de que haya algún tipo de medida para que cumplan condena efectiva. A favor y en contra vamos a tener dos visiones. Otra muerte vial evitable se produjo en Avenida Armada Argentina el 4000. La víctima, un hombre de 30 años, fue atropellado por una moto, una camioneta y un auto. El motociclista resultó herido y fue trasladado al Hospital Misericordia. En tanto,